Dios tiene el control de todas las cosas. Eso dice las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Mateo. Pero no lo dice explícitamente que tiene el control, sino que en el Evangelio, según San Mateo, Jesús le expresa a aquellos que estaban a su alrededor. En el capítulo 19, verso 26 dice: para Dios todas las cosas son posibles. Eso quiere decir que el control lo tiene todo. Y a veces nosotros pasamos eso, lo creemos los seres humanos, de tener el control de todas las cosas y nos convertimos en autosuficiente, en querer controlar nuestra vida, la vida de los demás, controlar nuestras emociones y convertirnos nosotros en un semidios o quizás en un Dios. Porque nos creemos tan grande que no le pedimos autorización a nadie, no pedimos consejo a ninguno, nos creemos que todo lo podemos hacer. Y ese es el epíteto del fracaso. Va a venir el fracaso sobre tu vida, porque ¿quién te aconseja? ¿Quién te dirige? Te voy a poner un ejemplo. Una empresa grande, gigantesca o pequeña o mediana, como sea, siempre tiene que tener una junta directiva. Para que esa junta directiva tome decisiones, va a tener gerentes en distintas áreas que son los que van a liderar las áreas de esa compañía, en la parte comercial, en la parte financiera, en la parte, de desarrollo técnico, mecánico, a lo que se desempeñe. Las grandes empresas y los grandes imperios y las grandes casas siempre han tenido personas que la dirigen, pero un consejo que lo dirige, ¿no? Es decir, una junta directiva. Nosotros a veces en la vida pensamos que lo podemos hacer todo y no le pedimos permiso a nadie. Y eso también va por la juventud y la manera como te crían, ¿no? La crianza que te van dando. Entonces vamos en la vida atropellando todo y pensando que lo que estamos haciendo estamos bien. Aquellos pequeños reyes de la época antigua, ¿no? ¿Recuerdan ustedes esos reinados despóticos cuando esa ley sálica que donde tú heredabas el trono y el niño llegaba a ser el rey o la reina a muy corta edad y venía un regente para poder llegar ahí? Entonces era una cosa absolutamente bestial, porque esa persona tenía el control sobre todo, sobre toda la nación, pueblos, tierras, economía, religión, política. Esas cosas enferman a la persona, termina enfermando a la gente, el exceso de poder. A veces nosotros somos pequeños monarcas despóticos de nuestra vida y creemos que todo lo podemos hacer, todo el control. Mira lo que dice el Evangelio de Mateo. Hay más atrasito en el capítulo 6, dice, verso 25, dice: no vivimos pensando en qué vamos a comer, qué vamos a beber o qué ropa nos vamos a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solamente para vestirlo. Dice: miren los pajarillos que vuelan por el aire, ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan semillas en granero. Sin embargo, escucha bien, sin embargo, Dios, el Padre que está en los cielos, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos, nos hace saber el Evangelio. Continúa diciendo: ¿creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Ahí está. Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, asegúrense que ni el rey Salomón se vistió tan bien como aquellos lirios del campo que había, con toda su grandeza, dice. La preocupación, querer el controlar de todo. Yo te invito a que de pronto respires profundo y pienses que Dios puede tener el control de tus cosas. Pero te invito también a algo mucho más tremendo y mucho más cercano a ti. Y los invito a todos a quitarle tanta religiosidad a Dios. Porque es que nosotros le metemos una religiosidad a Dios que pensamos que si Dios existe en nuestra vida es que nos tenemos que convertir prácticamente en monjes, que nuestra vida tiene que convertir en un estado de la oración mucho más allá. No todos son llamados ahí, pero sí algo te digo, que cuando tú dejas que Dios o personas de Dios te ayuden a llevar tu vida, las cargas de tu vida,
Los consejos que te van a dar, la sugerencia que te van a dar es para que te conviertas en un mejor hombre, en una mejor mujer, en un buen hombre, en un buen joven, en que no vayas a errar como todos los han venido haciendo. Entonces, esa participación de Dios en tu vida no depende única y exclusivamente que venga del cielo, sino que va a tomar una persona de Dios ahí en la vida que te va a ayudar a ser mejor persona, que te va a ayudar a salir del momento difícil, que te va a ayudar a ser transformador de tu propia vida y que conquistes tus propios medios y tus propias cosas en la vida. Cuando Salomón quería ser rey, bueno, llegó a ser rey, él dice que era un joven, todavía era un niño. Y lo primero que le pide a Dios en un momento tremendo de su vida, llega y empieza a orar, y su oración fue, le dijo: Señor, dame sabiduría y ciencia para yo poder gobernar a tu pueblo, a tu nación. Porque sabía la responsabilidad que tenía. Otro diría: Señor, dame riquezas, porque yo soy el rey y yo puedo hacer todo. Lo primero que voy a hacer es llevarme todo por delante y robarme todo lo que puedo y pensar solamente en mí. Yo no sé qué recuerdo te puede entrar eso de los políticos de tu nación, de tu pueblo. Que los últimos años, dice un político hoy presidente de América Latina, uno de los presidentes de América Latina, recién electo, me gustan sus palabras, dice: en los últimos 50 años, dice Javier Milei, los únicos que han prosperado en estos pueblos latinoamericanos son los políticos, porque llegan a robar. Nunca piden sabiduría para gobernar al pueblo. Llegan y empiezan a manejar las cosas con el espejo retrovisor. Es que lo hicieron así, y así lo hacemos nosotros también. Llegamos con el espejo retrovisor: así lo hizo mi papá, así lo hizo mi tío, y así lo seguiré haciendo yo. Seguiré siendo el borracho, seguiré siendo el maltratador, seguiré llevando la vida como sea, un loco en la vida, queriendo ser un pequeño rey que no tiene un trono y no tiene un reino, y de una tierra lejana la cual nunca existe, dicen los cuentos de hadas. Esto es interesante que nos volvamos acá. Dios es un hombre de sabiduría. Jesús fue fue el hombre más importante que anduvo sobre la tierra. Y anduvo sobre la tierra enseñando a los otros y dándoles una enseñanza de sabiduría, de cómo manejar el mundo, de cómo llevar las cosas, de cómo vivir en paz, de cómo hacer de que esta vida sea mucho más llevadera de lo que te lo imaginas. Dios nos da alegría, Dios nos da paz, Dios nos da sabiduría, Dios nos da riqueza, Dios nos da nombre, Dios nos saca del pozo cenagoso, Dios te saca del abismo de donde estás y te convierte en una mujer, en un joven o en un hombre extraordinario de la noche a la mañana. La historia de José en la Biblia nos narra eso. Y Jesús llegó, mira, escucha bien la interesante que es la historia de José. José llega a una tierra la cual él no conocía y llega a un lugar de esclavitud, pero había una esperanza en él que lo transformaba, era Dios, y nunca perdió la esperanza y nunca perdió la fe de que Dios haría algo en su vida, hasta que un día apareció el faraón y llegaron las noticias al faraón de que había un joven así y así, interesante, aunque él no lo hubiera interesante, pero cuando Dios está en tu vida, ojalá estés en el umbral, en el lunfardo, en la parte más oscura, para muchos tú alumbras con la presencia de Dios. Quizás tú no lo estás viendo. José no lo veía, estaba en la cárcel en ese momento. Era un jovencito de 17 años cuando llega a Egipto. Y dura 13 años, es decir, a los 30 años, José es que viene a salir de ahí. Y de una noche a otra, así de repente, todo cambia en su vida. Y llega a convertirse en un hombre de fe, de referencia, de inspiración para muchísimos hasta nuestros días hoy. Porque no fue un pequeño monarca de su vida, se dejó guiar. Dijo, no, la preocupación de José no era eso. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas son dadas por añadidura. Termino diciendo el evangelio aquí en este fragmento que estoy leyendo. Y eso era lo que buscaba José, que el reino de Dios y su justicia estuvieran en él.
Y el resto de cosas, nada más y nada menos que el poder, le llegó a él. El poder no le llegó porque él se hubiese podido aprovechar y dijo: estoy en la casa de Potifar, yo puedo hacer esto, mis cualidades son estas, tengo capacidad de engañar a muchos, tengo capacidad para hacer esto, soy inteligente. No, primero puso un referente de Dios en su vida y eso terminó transformando su vida. Yo te invito de manera especial, y vuelvo y te hago un llamado especial, porque sobre estos púlpitos se predica demasiado religiosidad, tanta asepsia limpiando muchas cosas de la Biblia. No, la realidad es esta: quítale tanta religiosidad a todo y ve a Dios y ve a Jesús como un referente espiritual que tú puedas seguir y decir: una inspiración en mi vida que pueda transformar mi vida y que yo pueda ser motivo de transformación para otra persona, de inspiración para otra persona, que mi vida pueda cambiar. Y es la invitación a aquel que hoy está en las drogas, que me está viendo, que está en un vicio, que está en un mal hábito, que está perdido, que no sabe qué hacer en el mundo. Yo te invito a que en estos segundos cierres tus ojos y digas: Señor, yo te creo y voy a seguirte, porque tú eres el Dios que me puede sacar del pozo cenagoso como sacaste a José. No voy a perder la esperanza en mi corazón. Te invito, Padre, que guíes mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos en la próxima conexión. Mi nombre es Mauricio Mendoza y esto es TCJ,